Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Continuamos con nuestro nuevo tomo de Alimento Diario, serie La Palabra de Vida, la Comunión de Vida y Piedras Vivas para la Edificación. Título del tomo: Ha llegado el momento de que Dios gobierne la tierra. Autor Pedro Dong. Título de la semana: Reinarán en vida por medio de Jesucristo. Día miércoles, leer con oración. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos capítulo 1 versículos 1 y 2. Repetimos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Título del día: Dios usa al hombre para transmitir su palabra. La palabra es la que hace la obra de Dios. El universo fue formado por la palabra. Hebreos capítulo 11 versículo 3. Y Dios siempre ha trabajado a través de ella. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por su Hijo, Jesucristo. Capítulo 1 versículos 1 y 2. Quien, a su vez, habla a través de sus profetas. Dios no nos habla mediante un gran megáfono celestial, sino que habla a través de hombres. Sabiendo esto, el enemigo induce a las personas a dudar del canal usado por Dios para traernos su palabra. Satanás conoce esta vulnerabilidad humana y ataca en ese punto. En el Antiguo Testamento, Dios intentó hablar directamente con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, pero ellos se atemorizaron. Éxodo capítulo 20 versículos 18 y 19. Por eso Dios le pidió a Moisés que les transmitiera lo que él quería decir. Entonces Moisés se convirtió en la boca de Dios. Aún así fue desafiado por sus propios hermanos María y Aarón, y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Números capítulo 12 versículo 2. Luego se produjo también la rebelión de Coré, Datán y Abiram, quienes argumentaron: ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Capítulo 16 versículo 3. ¿Quieres ser nuestro jefe supremo? Versículo 13. Nehemías también enfrentó una fuerte oposición al reconstruir los muros de Jerusalén. Sus enemigos dijeron que quería establecerse como rey de los judíos, pero Nehemías perseveró y no detuvo la obra. Nehemías capítulo 6 versículos 5 al 7. Por tanto, los ataques contra el hombre escogido por Dios para transmitir su palabra no son nuevos. El diablo usa este método para anular el hablar de Dios. El propio Señor Jesús no fue recibido por los judíos. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan capítulo 1, versículo 1 y 4. Como leemos: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Versículo 10. Aquí hay dos tipos de mundo. El mundo hecho por él es el recreado por Dios, y el mundo que no le conoció es el que vino después de la caída del hombre. Incluso el Señor Jesús, el enviado de Dios, que es la propia palabra de vida, fue rechazado, perseguido y muerto por los judíos. Esto nos muestra cómo la oposición al canal de Dios es una historia antigua. Aún así,
muchos creyeron en el Señor. Al morir, Jesús logró la redención eterna y al resucitar llegó a ser el Espíritu vivificante. Aquellos que creyeron en Él se convirtieron en la Iglesia, engendrada inicialmente en Jerusalén. Jesús entonces ya no se apareció físicamente a sus discípulos, sino que su presencia comenzó a manifestarse a partir de entonces en las palabras de los apóstoles, representados principalmente por Pedro. Él hablaba la palabra de Cristo y la obra de Dios era llevada a cabo. La primera iglesia perseveró en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Hoy también tenemos la palabra de los apóstoles, la palabra de Dios, que viene por el canal que Él elige. No podemos elaborar enseñanzas que proceden de hombres. La Iglesia necesita recibir la enseñanza que viene de Dios y necesita tener comunión en esta palabra. Por tanto, la palabra de vida nos introduce en la comunión de vida. La enseñanza de los apóstoles nos proporciona vida y tenemos que hacer que la vida circule. Por eso, practicamos el maravilloso hábito de rumiar la palabra, sumergirnos en ella. Los adolescentes son nuestro modelo, ya que transcriben, duermen y se despiertan escuchando la palabra. Al practicar la inmersión en la palabra, no pronunciamos palabras vacías, sino que amonestamos y enseñamos. Quien recibe algo de luz, lo comparte, haciendo circular la vida, y esta circulación realiza la obra de Dios. Todos estos milagros que han sucedido entre nosotros se deben a la circulación de la palabra y a la comunión en la enseñanza de los apóstoles. Después del apóstol Pedro, el Señor usó al apóstol Pablo como canal. A él se le encomendó la tarea de darnos la visión completa del plan de Dios para la salvación del hombre. Colosenses, capítulo 1, versículos 25 al 27. Pablo nos reveló que Dios desea la edificación del cuerpo de Cristo, como se muestra en el libro de Efesios. Sin embargo, insistió en mencionar que no hablaba sus propias palabras, sino las que había recibido por revelación de Jesucristo, como leemos en la epístola a los Gálatas. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Capítulo 1, versículos 11 y 12. Por muy elocuente que sea, ningún hombre tiene la capacidad de proporcionar vida. Puede que conozca bien la Biblia y predique hermosos sermones, pero no puede dar vida por sí mismo. Solo Dios puede hacer esto a través de su palabra viva. Los escritos del apóstol Pablo se completaron en el año 67 después de Cristo, cuando fue martirizado. Sus epístolas revelan que el propósito de Dios es edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo, y establecer un gobierno de vida. Por la misericordia del Señor fuimos puestos bajo este gobierno al convertirnos en miembros del cuerpo de Cristo. El producto final será la morada de Dios en el Espíritu. Efesios capítulo 2, versículo 22. Amén. Querido oyente, escribe a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.